que nos grabe, al queridísimo Ricardo Sevilla, quien hoy nos va a hablar, él sí, como verdadero periodista e investigador, que recurre siempre al rigor periodístico y a los datos duros, sobre el nuevo montaje de Carlos Loret de Mola, su nueva columna montaje, que pues, se le cayó a pedazos en cuestión de horas, como tantas y tantas cosas que ha enfrentado en los últimos días. Querido Ricardo, primero te saludo y te pregunto si tienes miedo de Rafael Loret de Mola, si tienes miedo de que se vaya López Obrador de Palacio Nacional. No, hombre, yo estoy curado de espantos, mi querido Toño, público memorioso, la verdad. Estoy muy bien, deja de responderte primero a tu pregunta. Estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy contento y nosotros seguimos desenmascarando a estos farsantes. No tenemos ninguna clase de miedo, ninguna clase de precaución con estos bribones. Ellos tienen miedo porque siempre han estado en una burbuja llenos y llenas, porque también las hay, personajes como Denise Dresser, Denise Merker, etcétera, etcétera, llenos de privilegios. Nosotros no, siempre hemos caminado muy libres, muy tranquilamente, codo a codo, hombro con el pueblo de México. Hemos dicho, venimos del pueblo y con el pueblo vamos hasta donde tope. Entonces no tenemos ningún tipo de miedo, ningún tipo de precaución. Al contrario, estamos persuadidos, mi querido Toño, de que la transformación continuará, la transformación en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo periodístico, en todos los rubros de la vida mexicana. Entonces, ¿qué miedo vamos a tener? Miedo tuvieron estos personajes desde el principio y por eso querían desbarrancar la candidatura del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y uno de los principales artilleros fue precisamente Carlos Loret de Mola, hijo de este señor enloquecido. Ya, la verdad es que a mí no me gusta mucho la palabra esta de chochear, pero bueno, pues el personaje está desatinando. No todas las personas mayores, afortunadamente, son como este sujeto. Recuerde usted perfectamente a su abuelita, a su abuelito, y usted puede charlar con ellos sin ningún tipo de problema. También podía charlar con Carlos Fuentes, podía charlar con Carlos Monsiváis, podía charlar con muchísimas personas de adultos mayores y no pasa absolutamente nada, no todos desvarían como este personaje. Yo creo que la falta de chayote, mi querido Toño, los hace desvariar de una forma gachísima, pero nosotros aquí estamos para desenmascararlos, querido Toño, y como bien dices, con datos duros. Exactamente, con rigor periodístico, algo que ellos no conocen, periodismo. Este señor creo que estudió Derecho en la UNAM y luego Economía, no sé qué, ¿no? Rafael Loret de Mola, pero quien sí se estudió solamente Economía en el ITAM es Carlos Loret de Mola, quien al graduarse creo que estuvo en un medio de Ricardo Rocha brevemente, y de ahí hizo su salto famosón a Televisa, en donde precisamente tuvo esta gran oportunidad de convertirse en corresponsal de guerra. Mire, por muy aplicado que haya sido un estudiante, por muy bueno que sea un muchacho, un joven, ese no es un puesto que se lo dan a alguien neófito del periodismo, ¿eh? De verdad, simple y sencillamente por seguridad, en primer lugar, ¿no? No es un puesto que le vayan a dar un... Trabajo por mi cuenta y encontré un plan de salud por $7 al mes que me da gran tranquilidad. Mi trabajo no me cubre el seguro, pero encontré un plan por $0 al mes. Encontramos un plan de salud familiar por $14 al mes. Sí, y la inscripción fue muy sencilla y rápida. En cuidadodesalud.gov, 4 de cada 5 consumidores encuentran un plan de salud por $10 o menos al mes con ayuda financiera. Encuentra el tuyo hoy. A Rafael Loret de Mola lo subieron allá en un ladrillo con sus libros y dicen, miren, se enfrentó al PRI, y uno decía, se enfrentó al PRI el hijo de un gobernador priista, es que persiguieron a su papá, sí, pero su papá no persiguió a tantas personas allá en Yucatán, o sea, es que me explico con todo esto, es hasta ridículo, es hasta de volverse loco, ¿no? El pensar que estos personajes en algún momento fueron periodistas, pues no, ni padre ni hijo, los dos son juniors, si me lo preguntas. Pero ¿qué te parece? Y le pido al equipo que nos grabe. Llegamos al tema muy fuerte, porque resulta que efectivamente se le cayó una vez más un montaje
al pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, por precisamente la serie de montajes que él mismo ha establecido, que ha aceptado, por algunos incluso ha ofrecido disculpas. Hoy en el periódico El Universal, no sé si es hoy o es una edición de ayer, me va a decir ahora Ricardo Sevilla, un verdadero periodista, pero publica en El Universal este cuate una columna en la que asegura que Omar García Harfuch, quien estuviera al frente de la seguridad en la Ciudad de México, tuvo que salir de emergencia de la ciudad porque recibió una llamada en la que le advertían y tenía que salir. Bueno, se inventó un cuento, híjole, no sé, ¿no? Digno de Juan Rulfo y y pues de esta narrativa mexicana a principios del siglo XX, ¿no? Un cuentazazazazo, buenísimo, y resulta que el mismo Omar García Harfuch dijo, bueno, y en buen pedo, ¿no? Eso es lo más interesante de todo, en buen pedo, ¿no? O sea, no como un Antonio Ruiz, no como un Ricardo Sevilla, no como un Vicente Serrano, el muy buen pedo llega y dice, en años de carrera he recibido alertamientos, amenazas, anónimos, etc. Esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi país. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos. Al regreso, seguiré trabajando con Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Bola, así que se le cae ahí el montaje a Carlos Loret de Mola, quien, según me informaba, querido Ricardo, ya se sostiene en sus dichos, ¿no? Dice que no, yo me sostengo en lo que me enteré yo, en la chingada. Hay otro tuit de esto, don David, ya es todo. Ahí está. Dice Carlos Loret de Mola, el exsecretario lo niega para no dañar la campaña morenista, pero sabe que las amenazas que recibió y que merecen todo repudio marcaron su fecha de salida del país mucho antes de las vacaciones. Lo sabe también su círculo íntimo de colaboradores. Me sostengo en cada línea de esta columna. Y luego, mira, Ricardo, nos va a salir con que obtuvo mala información y que fue culpa de la Marina, ¿no? Y que por eso este nuevo montaje, pero perdón que haya hecho esta tan larga introducción, querido Ricardo, pero es que esto es de verdad ridículo, ¿no? Al hablar de alguien como Carlos Loret de Mola, el conocido por todos como Lord Montajes. Así es, mi querido Toño, no te preocupes, la introducción era necesaria, y es que hablar de Loret de Mola es algo inefable, ¿sí? Así, inefable, es decir, no se puede describir con palabras. Carlos Loret de Mola es Lord Montajes, así lo conocemos. ¿Por qué? Por fabricar montajes, precisamente. A Loret no le gusta hacer periodismo, y la verdad sea dicha, mi querido Toño, nunca le ha gustado. En realidad, a Loret le gusta el dinero, los millones, los muchos millones que le ha dejado practicar el periodismo corporativo. Y es que ahí está el dinero, Toño, ahí está el pan, dirían en mi barrio. ¿Qué quiere usted impulsar una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues entonces vaya con Loret y pregúntele cuánto le cobra por sacar una nota en contra del presidente de México. Y no solo una nota, porque vende paquetes, le puede vender un artículo, un reportaje, una crónica y hasta una serie de documentales contra él. Pero que no hay datos duros sobre la vida del presidente, no se preocupe. No se preocupe. Oye, pero es que no puedo probar que el presidente es corrupto ni que se ha enriquecido a costa del pueblo de México. Tampoco se preocupe. Son detallitos. ¿Por qué? Porque Loret no investiga, Loret no indaga, no averigua. Él no trabaja con datos duros, no le digo, no es periodista. Él trabaja con la mentira, Toño, con la falsedad, con la farsa. Él le puede fabricar sin ningún problema una ficción, una calumnia, una falsedad y hacerla pasar por periodismo, claro, de pacotilla. No por nada, le digo, lo conocemos como Lord Montajes, un apodo que se ha ganado a pulso. Y es que Loret, Toño, es especialista en armar cualquier numerito, que su gobierno o el gobierno de algún personaje está por la calle de la amargura y necesita credibilidad. Perfecto. No se preocupe tampoco por esas minucias. Busque a Loretito y él le puede armar un operativo para detener una presunta banda de secuestradores y decir después, si descubren el montaje, que no se dio cuenta, que estaba viendo para otro lado, que andaba distraído. ¿Que es usted un personaje corrupto y señalado por desvío de recursos?
tampoco se preocupe por esas bagatelas, porque bien puede buscar a Loretito y él le puede hacer una entrevista a modo para que usted se haga la víctima y posteriormente pueda salir huyendo, digamos, hacia Guatemala, tal como hizo Javier Duarte. Y no lo decimos nosotros, Toño, sino sus propios clientes. El propio Javier Duarte fue algo que nos reveló. ¿Quién intercedió ahí? Osorio Chong. Clientes, hay que decirlo, no siempre satisfechos, porque después lo andan balconeando. Y es que tarde o temprano, Toño, los montajes de Loretito siempre quedan al descubierto, y ese pequeño gran detalle, valga la paradoja, es que Loret no es infalible en sus montajes. A veces se le va la lengua y esparce una que otra mentirilla. Y la mentirilla del día de hoy ha sido publicada, como tú bien apuntaste, precisamente en La Universal, un periódico, digamos, de reconocido prestigio chayotero. ¿Por qué? Pues porque este señor evidentemente se va a sostener en sus mentiras. Siempre se ha sostenido en sus mentiras, y cuando la mentira ya le cae como un yunque pesado en la cabeza hueca, entonces es ahí cuando ya sale y dice, es que no me di cuenta, es que yo estaba en otra cosa, es que mi productora, es que mi productor, es que mi jefe de información no me dijeron y yo estaba conduciendo, estaba muy metido en el libreto, muy metido en el guión, entonces no me culpe a mí, culpe usted a esta bola de incompetentes. Han dicho, mi querido Toño, que hay youtubers que están bien pendejos, y tienen razón, y uno de esos youtubers es precisamente Carlos Loret de Mola, y perdóneme usted el exabrupto, porque se ha hablado muy feo de los youtubers, pero si nosotros hacemos una reflexión, ya no digamos honda, sino simple, nos vamos a dar cuenta de que Carlos Loret de Mola, pues es un youtuber, porque utiliza una plataforma digital. Es decir, no está en los medios de comunicación tradicionales, tiene un pequeño espacio en la radio, pero la plataforma Latinus es una plataforma digital, es una red social. Entonces este señor es un influencer, simple y sencillamente es un influencer. Y si hacemos un recorrido, nos vamos a dar cuenta que incluso su padre, de tener esa trayectoria, terminó en brazos de las redes sociales. Fíjate, tanto que decían y tanto que hablan y tanto que se llenan el hocico criticando a las personas que transmitimos a través de redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, la que usted quiera. Y estos señores son simple y llanamente unos influencers. Entonces están arrojando piedras sobre su propia cabeza. Ahora resulta que no se puede ir a visitar a sus seres queridos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Omar García Harfuch? Que fue a visitar a sus seres queridos. ¿Quiénes son sus seres queridos? Quien usted se imagine, su novia, su familia, amigos, etcétera. Ah, bueno, pero ya nos está desmintiendo y nos dice que no salió por pies ni huyendo de una amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues es que yo me sostengo en eso. Igual entonces yo le puedo decir que Carlos Loret de Mola lo vi saliendo, poniendo pies en polvorosa de un restaurante porque no quería pagar la cuenta, y entonces usted ¿me va a creer? Yo le pregunto, ¿me va a creer usted con una grasejada así? Por eso le digo, estos personajes están acostumbrados a no dejar la ficción en unos libreros, sino que simple y sencillamente están haciendo gala de una imaginación desbordada. Ah, es que el periodismo utiliza las herramientas de la literatura solamente en la manera de narrar, no en la ficción. Pero estos personajes, como bien apuntaste, mi querido Toño, no son periodistas, nunca lo han sido. Ahora tratan de hacerse los detractores del gobierno de López Obrador. Pues eso es algo inédito, porque nunca fueron detractores del gobierno de Enrique Peña Nieto, y no lo fueron porque agarraron un puñado de billetes en los gobiernos anteriores y se los pusieron en la boca podrida para callarlos y para que se tomaran fotografías con ellos y se convirtieran en los voceros del régimen en turno. Eso es lo que son, Toño. Así que, pues ahí está. Sí, usted es aspirante a político, o si ya es político y quiere
un paquetito para que para que lo ayuden a usted a que su gobierno pernicioso le sea lavada la cara, entonces busque los servicios de Carlos Loret de Mola. Pero esos servicios son muy caros, Toño, porque tiene que pagar las cuentas de un departamento en Miami, de un departamento en Polanco y de una casa en Valle de Bravo, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuándo se ha visto que haya un periodista con esa cantidad de dinero? Hace rato veía que decían, es que tú, Sevilla, el chayote era el tuyo porque trabajabas con Krause. Les voy a decir una cosa y se la voy a revelar también para callarle la boca a esos bribones y bribonas que andan diciendo toda esa serie de tonterías. A mí demuéstremelo. Le voy a decir algo. Cuando publiqué en Letras Libres, Enrique Krause no me pagó ni un peso. No me pagó ni un clavo. Así que si tiene usted los datos duros para decir esa serie de tonterías, yo le voy a pedir que me los ponga y yo lo voy a aceptar. Hasta me voy a retirar del periodismo, pero no venga con ese tipo de cosas. A Loret le han demostrado cualquier cantidad de cosas y ha estado ahí muy campante, pero no, público memorioso. Hay periodistas que tenemos como norma principal la dignidad. Y yo he hecho de eso una forma de vida, mi querido Toño. Datos duros, dignidad y nunca, escúcheme usted bien, he recibido un solo peso de chayote, jamás. Y mire, que sí me lo han ofrecido 2 o 3 personajes y los he mandado a chiflar a su flauta. Perdóneme usted el exabrupto, pero pues ahí están, ahora sí, mi querido Toño, los datos duros. Oye, es que hay muchas formas en las que se disfrazan estos chayotes, también en conceptos por publicidad oficial que hemos rechazado aquí en Sin Censura una y otra vez, o abiertamente. Hay mucha gente que yo así lo digo con todas sus letras y abiertamente se los digo, ¿eh? Hay gente que incluso llega con nosotros en Sin Censura a decirnos, oye, si pasan este mensaje en La Voz del Pueblo, ¿te podemos dar tanta? No, les digo, lo pasamos gratis, ¿no? O sea, oye, ¿cuánto nos va a salir que podamos expresarnos nosotros en Sin Censura? Nada. Absolutamente nada, ¿no? O sea, creen muchas personas que el chayote pues es una circunstancia necesaria, obligatoria. No, hombre, no tiene que ser así. Definitivamente para mí es mejor dormir tranquilo por las noches en una pues humildad normal, ¿no? En una circunstancia normal, la que pues ahí salimos adelante, que rodeado de millones en los mejores departamentos de la Ciudad de México y de Miami, pero con un arrepentimiento, me imagino, con un remordimiento de haber hecho las cosas mal. Y lo que es más, querido Ricardo, creo que se están dando cuenta en las élites que Carlos Loret de Mola ha perdido toda su credibilidad. Recientemente se dio a conocer cómo es que bajaron los salarios, por ejemplo, ahí en el Universal, y por ejemplo, a Ile Ortiz no le queda más que conservar a personajazos como él, ¿no? A plumas como él, porque son parte de esta campaña sucia, campaña negra en la interminable telenovela Todos contra López Obrador. Pero cada vez más gente se da cuenta de que a Loret pues, no le hacen caso, le harán caso algunos personajes de la clase media y clase media alta, ¿no? De la clase alta, y San se acabó, que es alguien repudiado, que es alguien rechazado por la gente, que es alguien a quien la gente identifica como los montajes, la gente de a pie, la mayoría de la gente, ¿no? Así que pues más bien ahí tendrá que estar pensando en su futuro. El papá de Carlos Loret de Mola nos amenaza a los periodistas independientes que de alguna otra forma hemos tenido algún comentario propositivo sobre la Cuarta Transformación, de que se nos va a acabar el 20. No, hombre, a quienes se les está acabando el 20 o ya se les acabó es a ustedes, y ustedes son los que están sufriendo por eso. Así que eso que lo tengan muy en cuenta. ¿Qué te parece, Ricardo, que vamos a otro tema que me ha apasionado mucho desde muy, muy temprano y me ha apasionado desde siempre? Le pido al equipo que nos grabe. Como tú bien sabes, pues la vocación de tu servidor en materia periodística y jurídica siempre ha sido la lucha por los derechos de los inmigrantes, por los derechos civiles, los derechos fundamentales de la gente, que simple y sencillamente busca salir adelante en otra patria para sacar adelante a su familia, mientras ellos trabajan, le echan ganas, y son siempre miembros muy activos de sus comunidades en ese éxito que enfrentan las naciones,
en estas circunstancias completamente propositivas. Desafortunadamente, desde tiempos memoriales, podemos hablar de que desde que se inventó la política, desde que se manejó por primera vez el término democracia y se generaron elecciones en la Grecia antigua, se ha utilizado una estratagema terrible para conseguir votos y convencer a los incautos, la estrategia de la xenofobia. Esto, insisto, es una estrategia muy vieja de la política, el culpar al extranjero, a los demás, de los errores propios, de los errores de uno, que también es un comportamiento sumamente humano. Y en una circunstancia que también tendría que ser considerada no como una crisis, no como un problema, sino como una realidad hasta biológica de los seres humanos, la inmigración. De no existir la inmigración, pues todos los seres humanos seguiríamos viviendo en África. No habríamos tenido de alguna otra forma una evolución como humanidad, no nos hubiéramos extendido por toda la faz de la tierra. Es gracias a la inmigración que existimos como estamos ahora. Esa es nuestra realidad biológica como seres humanos. Sin embargo, hay una parte de la población que no lo entiende así, que se va con argumentos muy vacíos y sobre todo racistas de esos políticos que simple y sencillamente se aprovechan de su ignorancia para obtener votos. Y este es el caso que ocurre hoy en Texas, el estado de la estrella solitaria, que históricamente y efectivamente, lo digo con mucho respeto para los tejanos que no son así, pero históricamente y efectivamente ha tenido planteamientos muy racistas, muy clasistas, muy antiinmigrantes, pero sobre todo planteamientos antimexicanos, de personas que tengo que también insistir hasta el cansancio, en medio de su ignorancia, se van con la finta de que es un enfrentamiento de un partido de fútbol americano, de fútbol soccer, entre la escuadra estadounidense y la escuadra mexicana. En este eterno pique que tienen los tejanos con los mexicanos, después de que intentaron independizarse de México, pero que más bien terminaron pasando a manos del Estado, de los Estados Unidos. Este es un discurso muy vacío que está aprovechando al máximo un hombre muy racista, muy fascista y muy clasista, de nombre Greg Abbott, que ha sido exhibido por sus infamias. El actual gobernador de Texas busca en estos momentos convertirse en el nominado a la vicepresidencia de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Lo invitó, de hecho, recientemente a la frontera y estuvieron dando la vuelta los dos. Y este cuate quisiera que Trump lo nomine como su vicepresidente. Es a lo que aspira en esta carrera para ver quién es el estadounidense más racista, el político más racista que convenza al resto de los racistas. Y mediante eso se sacaron una ley espantosa recientemente allí en Texas para criminalizar la inmigración. Algo muy parecido a lo que ocurrió hace casi 13 años, más de 13 años, disculpe usted, en Arizona con la SB 1070. Se plantea mediante ese gobernador fascista que los policías pueden detener ya a cualquier persona si ellos consideran que son inmigrantes, es decir, haciendo perfiles raciales de la gente, pueden determinar ellos son inmigrantes o no, los pueden detener, en caso de ser indocumentados, son llevados de inmediato a las cortes, en donde este señor, Greg Abbott, le exige, presiona a los jueces para que los deporten de inmediato. Y es algo que ha causado la indignación, no solamente de los mexicanos, de los inmigrantes, de los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, sino de varios gobiernos, como el gobierno mexicano. El presidente López Obrador hoy dio a conocer que van a impugnar esta ley, pero que de todas formas no se puede, no tiene ninguna finalidad ni ningún respaldo, puesto que está tomando atribuciones que no le corresponden, atribuciones que son simple y sencillamente del ramo federal. Y sé que de esto nos quieres también hablar hoy, querido Ricardo. Sí, yo quiero hablar sobre este tema, querido Toño, porque estoy contigo en todo momento, no solamente en los temas intelectuales, no solamente en los temas sociales, sino en los temas ya puramente familiares. Yo debo decir y confesar aquí que tengo una gran amalgama de culturas que me acompañan. Es decir, yo
provengo, tengo un abuelo que es inmigrante de la Guerra Civil Española, que se tuvo que cambiar el apellido, que se tuvo que poner Sevilla porque vivía en la provincia de Sevilla, porque simple y llanamente Francisco Franco los estaba asesinando. Entonces tuvo que venir aquí, inmigrante de esa guerra civil, cambiarse el apellido, instalarse en la Villa Rica de la Veracruz, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas abrió las puertas precisamente a estos migrantes españoles. Aquí se asentaron, y eso por un lado, por parte paterno, pero por parte materna, tengo un abuelo que es un indígena pura sangre, un personaje emanado de las trajineras, un personaje que capitaneaba una trajinera precisamente y que era conocido como un chinampero. Entonces tenemos todas esas tradiciones, una abuela que es hija de cubanos. Entonces tenemos en nosotros todas las sangres. Decía en las 1001 noches Sherezada, yo simple y sencillamente soy un habitante del mundo, yo estoy en contra de todos los muros físicos e ideológicos, no creo en las razas puras. Estaba yo leyendo esta basura de Pierre-Drew Le Rochelle, que es uno de los ideólogos precisamente de los ultraderechistas, un personaje que justamente pues en Letras Libres lo tienen como una especie de semidios literario, un sujeto que terminó suicidándose, por cierto, porque pues es un personaje completamente abyecto, alguien que estuvo del lado de los regímenes totalitarios. En fin, estoy en contra de todo ese tipo de políticas raciales, y me alegra muchísimo que el presidente López Obrador, Toño, haya anunciado este martes que el gobierno federal impugnó esta última ley migratoria en el estado de Texas, que ya bien comentaste. ¿Qué pasa con esa ley que concede a la policía, como bien apuntaste, la autoridad necesaria para detener y deportar a aquellas personas que a ojos de esas mismas autoridades parezcan sospechosas de haber cruzado la frontera de manera irregular? No se equivoca el presidente López Obrador al criticar duramente a este gobernador de Texas, a Greg Abbott, por sus enloquecidas políticas migratorias, que hay que decirlo, están henchidas de racismo. Y es que Abbott, como seguramente usted ya sabe, ha promulgado esta infausta y desdichada ley SB 4, considerada, Toño, y con razón, una de las más durísimas contra los migrantes que llaman en situación irregular. Pero no solo eso, Toño, sino que Abbott vuelve a colocar al presidente López Obrador en el centro de sus diatribas. El irresponsable gobernador de Texas acusa al mandatario mexicano de ser el responsable de las torturas, el responsable de las violaciones que sufren los migrantes en su camino hacia Estados Unidos. Una auténtica estupidez. Pero, ¿qué es lo que dice la mentada ley SB 4? Bueno, pues esa ley autoriza, por ejemplo, que los agentes de distintos cuerpos policiales del estado de Texas puedan deportar a los presuntos migrantes sin que exista juicio de por medio. Es que ese parece migrante, bueno, pues vamos a apresarlo y vamos a deportarlo sin ningún juicio de por medio. Simple y sencillamente me lo parece. Carajo, eso quiere decir que Abbott insiste en atizar el racismo antiinmigrante. Para nadie es un secreto, Toño, que el gobernador tejano es un ultranacionalista, un ultraderechista que una y otra vez ha lanzado discursos inflamados, discursos flamígeros contra la población migrante. En este momento, yo diría, Toño, que Texas es un peligrosísimo caldo de cultivo para el racismo y para la xenofobia, porque en su miserable juego político electoral, los republicanos como Abbott intentan hacerle creer al mundo, no solamente a la población tejana, sino al mundo, que los inmigrantes son el enemigo a vencer. Imagínense, y una de las voces más peligrosas, más lesivas, más venenosas de esta coyuntura es sin duda la de Greg Abbott, quien ha sido un feroz e inclemente crítico del gobierno de Biden, pero también del gobierno de López Obrador. Acuérdese usted que apenas hace unos meses, cuando la Casa Blanca anunció su intención de enviar 1,500 militares para reforzar la frontera con México, Abbott
siempre racista, siempre virulento, salió a decir que no se necesitaban 1,500 soldados, que se necesitaban 15,000, 150,000 para asegurar la frontera. Y Abbott, Toño, desde mi punto de vista, no es simplemente un bocón, es un tipejo auténticamente peligroso. Recuerde usted cuando anunció que su gobierno estaba desplegando fuerzas tácticas y una nueva unidad de la Guardia Nacional especialmente entrenada, lo que sea que signifique eso, para lo que llamó puntos calientes a lo largo de la frontera. También dijo que iban a desplegar helicópteros Black Hawk y aviones C-130. ¿Para qué? Simple y sencillamente para contener a los migrantes. Por favor, esto no se puede permitir. Yo estoy contigo, Toño, en ese asunto que quiere ganar los más puntos posibles para ser colocado como vicepresidente de los Estados Unidos si llegara a ganar Donald Trump. Y a mí me parece que esto no va a ayudar para el gobierno amigo que sin duda debe existir entre Estados Unidos y México. Entonces me parece que el presidente López Obrador, en un acto vigoroso, dice: esto no lo podemos permitir. Y es un juego político electoral, pero un juego político electoral que está incendiando el pensamiento de los ultraderechistas. Entonces, en ese sentido, sí me parece de sumo cuidado, mi querido Toño. Y fíjate, pareciera que por sentido común muchas personas pensantes, con incluso carreras, si lo quieres ver así, acá en los Estados Unidos tendrían otro tipo de definición al respecto, pero no. La verdad es que mucha gente se va con la finta. Muchos estadounidenses que te digo, tienen carrera, que están en la clase media, la clase alta, platicas con ellos y te expresan su rechazo absoluto a la inmigración, ¿no? Siempre te salen específicamente los hombres blancos que pasan de los 50 años, ¿no? Los hombres blancos heterosexuales que pasan de los 50 años acá en Estados Unidos son los que actúan de esta forma. Te expresan un rechazo absoluto a la inmigración y te salen con eso de que pues sus familias, sus ancestros llegaron con todas las de la ley acá a Estados Unidos, que hicieron las cosas bien. Ese es el argumento que dan. Hicimos las cosas bien al llegar acá, que era nada más llegar en el barco, bajarse del barco y pues meterse a Estados Unidos, ¿no? Si le pasa a usted, señor Blanco, sin tomar en consideración que en este país muchas veces se restringió el paso de personas de origen asiático, de origen africano, ni se diga de los mexicanos. Nosotros los mexicanos hemos incluso sido perseguidos aquí en Estados Unidos. Durante mucho tiempo hubo incluso pues políticas de eugenesia con las que se esterilizaba a la población mexicana. La abuelita de Vicente Serrano fue víctima de una deportación masiva de mexicanos que habían nacido aquí en Estados Unidos, pero que por cuestiones racistas los sacaron de California. Por eso es que Vicente hace este documental tan interesante, ¿no? En el que pues exhibe esta circunstancia. Obviamente se consigue regresarla después de algún tiempo ante esta injusticia terrible a ella y a muchos otros mexicanos a los que deportaban por ser de origen mexicanos, por ser morenos, única y exclusivamente, en una pues, circunstancia absolutamente racista que es difícil explicarle, insisto, a ciertas personas acá, pero creo que la tendencia está cambiando. Creo que las nuevas generaciones piensan de forma distinta, han tenido obviamente su contacto absoluto con los Dreamers, saben que son sus amigos, sus amigas, son partes de sus vidas, y creo que si no es en esta década, en la próxima tendremos en definitiva un cambio inherente en todas las cosas a la hora de la inmigración, especialmente porque las personas de origen mexicano, nosotros los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos, estamos muy cerca de convertirnos en mayoría. Espero que estas sean palabras de aliento y propositivas ante la oscuridad a la que nos enfrentamos con personajes como Donald Trump, perdón, los 14 de la temporada, como Donald Trump y como Greg Abbott o como Ron DeSantis, ¿no? Que se aprovechan de este tipo de conceptos para convencer a los ignorantes. Y querido Ricardo, pues no me queda más que abrazarte, mandarte todo mi cariño, agradecerte por esta muy interesante conversación que hemos tenido y también pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Al contrario, mi querido Toño, siempre un gusto y un placer compartir los micrófonos de este medio independiente, auténticamente independiente. Y síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, donde vamos a seguir exhibiendo estos montajes de los periodistas chayoteados y corporativos que cobran por paquete para que le vaya bien a tal o cual gobierno. Pregúntenle, por favor, ahí al gobernador ausente de Guanajuato cuánto dinero ha pagado en chayote. Pregúntenle a Cabeza de Vaca cuánto pagó en chayote y ahí se van a dar cuentas. Síganme en mis redes sociales y síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Síganme, por favor, en Paralelo 24 y desde luego aquí en La Familia Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño, también a Vicente, al público memorioso, y estamos pendientes a la información. Siempre pendientes a la información. Muchas gracias, querido Ricardo. Te mando un abrazo. Ahí lo tiene usted, al escritor y periodista, por supuesto, investigador, con todos los datos duros y el rigor periodístico, Ricardo Sevilla, aquí en